que no pueden participar. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestra clase número 10 de esta materia de disciplinas artísticas. Ya hemos abordado 10 clases y miren todo el recorrido que venimos haciendo, ¿no? En la semana 10 ya hablamos un poco de danza, un poco de teatro, un poco de música, un poco de pintura, de vanguardias, que es el tema complejo de la materia. Y hoy vamos a adentrarnos en otro tema que está vinculado con las artes plásticas. ¿Se acuerdan que estamos ahora hablando de las artes plásticas? Que incluyen la pintura, que es la disciplina que venimos analizando, pero hoy quería además sumar dos más, que son la escultura y la arquitectura. Porque también la escultura y la arquitectura son parte de las artes plásticas, es decir, las artes plásticas serían todas aquellas que utilizan ciertos materiales y que se expresan en espacios que pueden ser bidimensionales, que eso significa en dos dimensiones, como la pintura, vieron que tiene alto y ancho, un cuadro, pero hoy vamos a ver un poco entre otra tercera dimensión, que es la del volumen, ¿sí? El volumen aparece en la arquitectura y aparece también en la escultura. Entonces, ¿qué pasa cuando salimos de estas dos dimensiones, ¿no? ¿Qué pasa cuando aparece la dimensión que ocupa espacio, ¿no? Un edificio ocupa un espacio y tiene una profundidad, así como la escultura. En cambio, en el cuadro, sí, ocupa el espacio del cuadro, pero está más bien plasmado en dos dimensiones. Acá aparece una tercera dimensión, ¿sí? Por eso son interesantes, forman parte de las artes plásticas, pero aparece la tercera dimensión vinculada con el volumen, aquello que ocupa un espacio grande, que ocupa espacialidad. Así que, antes de adentrarnos ya a los contenidos de esta semana, les pregunto, ¿les gusta la escultura? ¿Alguna vez se detuvieron a mirar alguna escultura? ¿O les interesan los edificios? ¿O es algo que hasta el día de hoy de esta clase nunca les llamó la atención? Y a mí me gustan más los edificios. Yo he ido a ver cúpulas y todo eso, este, porque la escultura, viste, por ahí te tiene que transmitir algo, ¿no? Que seguramente que si vos la ves en profundidad, algo vas a... Algo vamos a aprender esta semana, pero también los edificios, los invito a que también lo empiecen a mirar. Esas estructuras, esas formas que tienen los edificios también son de alguna manera artísticos, también de alguna manera tienen algún tipo de estilo que se puede detectar, también expresan cosas. ¿Sí? ¿Se acuerdan que al principio de toda la materia hicimos la diferenciación entre arte, artesanía y diseño? Bueno, la arquitectura obviamente está ligada con el diseño, porque ¿qué tenía el diseño diferente del arte? La funcionalidad, ¿no? Tiene Claro, que alguna podía... función, obviamente. El edificio tiene la función de ser el lugar donde nosotros habitamos. No solamente está buscando algo artístico, estético, bello, sino que tiene que cumplir la función, ¿no? Tenemos que poder vivir ahí, no se tiene que caer. Entonces ahí aparece la ingeniería, aparece el diseño, pero también los invito desde la materia a pensarlo como dentro del campo del arte, ¿sí? Los objetos de diseño, como una silla, como una mesa, pueden ser pensados como objetos artísticos también, más allá de la funcionalidad. Y también los edificios, las construcciones edilicias, muchas veces cuando uno se va de viaje, mira mucho, ¿no? Las construcciones, eh, a aquellas que quedan como durante muchos siglos, ¿no? Que se mantienen esas estructuras, que tal vez se reforman, se cuidan, se mantienen, nos están hablando de ciertas épocas, de ciertos estilos, también los edificios. Por eso quería dedicar, aunque sea una clase, para hablar un poquito de la arquitectura y de la escultura que forman parte de las artes, dentro de este gran grupo que estamos analizando, que son las artes plásticas. Esta unidad 3, entonces, que veíamos pintura, arquitectura y escultura, cerraría con la semana 10, que es la semana de hoy, que son las artes espaciales. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando veíamos de la música decíamos, bueno, es un arte temporal que tiene una duración? Cuando hablábamos de teatro, de danza, bueno, son espaciotemporales, y estas son espaciales, no tienen una duración determinada. El edificio, la pintura,
la escultura, están ahí y el tiempo se lo damos nosotros, todo el tiempo que queramos observarlos, todo el tiempo que queramos experimentar las sensaciones que nos proponen, pero no tienen un tiempo, ¿no? Como una obra de danza, una obra teatral. El tiempo no entra como dentro de este tipo de artes como una variable ya determinada, sí ocupan un determinado espacio. ¿Sí? Por eso estamos agrupándolas como artes plásticas y artes espaciales. Entonces, vamos entonces de lleno al recorrido de esta semana. Esta semana vamos a ver entonces un poquito, conocer qué es esto de la escultura, ¿no? Cuáles son sus elementos, como hacemos siempre, cuál es el lenguaje que maneja la escultura, y también vamos a pensar en la arquitectura y los diferentes estilos arquitectónicos y cómo se relacionan con otra palabra que es, y otro concepto que es el urbanismo. No sé si escucharon hablar alguna vez del urbanismo, pero tiene que ver con el diseño de las ciudades, ¿sí? Cómo la arquitectura se relaciona con el diseño de las ciudades. ¿Vamos bien? Vamos bien. Bien, seguimos entonces. Vamos a hablar un poquito de escultura, ¿sí? Si tenemos que definir, vieron que siempre tratamos de hacer ese esfuerzo, bueno, ¿qué es la escultura? Entonces, para hablar de la escultura tendríamos que decir que es un arte que produce objetos, ¿sí? Las esculturas son objetos que tienen volumen y que ocupan un espacio. Entonces es el arte de Que se crear podría usar objetos, cualquier tipo de material. cualquier tipo de material. ¿Te acordás, Gladys, cuando hablábamos de la pintura que decíamos, bueno, a ver, puede ser al óleo, pueden ser acuarelas, pueden ser incluso desechos? Los materiales van variando, pero lo que hace común a toda la pintura es que son pigmentos que están en un espacio bidimensional. Puede ser en una tela, puede ser en una madera, puede ser en una pared. Eso va variando, depende de los estilos, pero la pintura es así. La escultura son objetos que ocupan un espacio y que tienen volumen. Los materiales van variando, claro, pero todas las esculturas son objetos que ocupan un espacio y que, como venimos hablando, a diferencia del dibujo o de la pintura, salen del espacio bidimensional para sumar una tercera dimensión para generar un objeto que es tridimensional. Eso significa que uno lo puede ver recorriendo el objeto, ¿no? Uno puede ver el objeto desde miles de puntos de vista. Si uno le da una vuelta al objeto, lo va viendo de diferentes caras que tiene ese objeto. No pasa lo mismo con la pintura, que uno lo ve de frente a la pintura. No podés recorrerla. Acá como ocupa un espacio, la podés recorrer. Y la escultura, obviamente, vas encontrando diferentes detalles. En el frente, al costado, detrás, va variando lo que uno puede ver de esa escultura. Pero uno la puede recorrer de alguna manera. Obviamente, como hablábamos recién, hay diferentes materiales y diferentes técnicas dependiendo ese material, ¿no? Uno puede, como artista, utilizar la talla y el cincel, puede modelarlo, puede fundirlo, puede ensamblarlo, depende del material que elija. Entonces hay técnicas diferentes dependiendo de esos materiales. A lo largo de la historia, a lo largo de todas las culturas, a veces se le otorga a la escultura cierta función mágica o religiosa o conmemorativa, ¿sí? Piensen en las iglesias, que hay muchas esculturas, piensen en la cultura india, que también hay muchas esculturas vinculadas con los dioses. La escultura muchas veces está ligada con la religión, ¿sí? Entonces ahí la función no es solamente estética para que apreciemos como una escultura, como un objeto artístico, sino que a veces también tienen otro tipo de funcionalidad, incluso en nuestra cultura actual, de hacernos acordar o de que esté la presencia de ese Dios o de esa virgen o de ese ángel, ¿no? Es la presencia misma en esa escultura y uno le reza a esa especie de tótem de figura escultórica. Entonces ahí no solamente es algo bello para ver y apreciar, sino que me conecta con la espiritualidad de mi religión, ¿no? Y es esa presencia del Dios o de la figura religiosa que cada En uno las tenga. iglesias hay un montón. Hay un montón en las iglesias que son hermosas.
Entonces, me parece que es importante porque justo en la escultura es muy usual que tengan esta funcionalidad, por eso lo menciono. Eh, entonces, lo religioso, lo funerario, vieron que también en los cementerios también a veces hay esculturas. eh, o también hay veces que realza alguna figura histórica, ¿no? Cuando hablamos de El cementerio héroes, de Recoleta, yo fui hace poco, estaba lleno y la gente se vuelve loca y claro. eh, a veces como que realza una figura religiosa, pero a veces realza la figura de un héroe, ¿sí? O alguna lucha, hay una escultura gigante que representa una lucha. Entonces también sirve para como momentos conmemorativos o para inmortalizar algún tipo de figura histórica que para una cultura es importante, ¿no? Esos personajes históricos, San Martín, Colón, ¿no? Muchas veces hay esculturas vinculadas a ciertos reyes, gobernantes, héroes, que las culturas lo utilizan la escultura como para representarlos y que inmortalizar de alguna manera esa figura. Eh, y también se dice que estas figuras cumplen una función didáctica, ¿no? Es como para enseñarle a las próximas generaciones la importancia que tuvo el aporte de esta persona en nuestra cultura o en nuestro país, ¿no? Entonces no es solamente para mi presente, sino para que quede a futuro. Son de materiales muchas veces nobles, que duran en el tiempo, entonces que se supone que van a durar por siempre, si tienen el mantenimiento adecuado. Entonces no solamente está vinculado con el arte, sino con esta función histórica, social, didáctica, de enseñarle al pueblo, bueno, esta figura fue importante para nuestro país o para nuestras luchas. Eh, y obviamente la variante más moderna, posmoderna o de nuestro tiempo es la escultura simplemente con una función expresiva, como venimos viendo, ¿no? También hay esculturas que no conmemoran, que no son religiosas, sino simplemente nos invitan a apreciar sus formas, sus materiales, la sensación que eso me produce, a qué me hace acordar a un cuerpo, a veces es abstracta, no se parece a nada, pero hay algo de esas formas que me encantan o no, ¿no? O me hacen acordar a algo. Entonces la escultura puede tener todas estas funciones. Obviamente, acá en el punto número 3 hay una evolución de la escultura, ¿no? Como vimos con todas las artes, eh, hay como una línea histórica que atraviesa la escultura, como en todas las artes, pero a mí me interesaba acá remarcar algo que está vinculado con la escultura moderna del siglo XX, para contarles la figura de Auguste Rodin. Es un escultor francés que hace unas obras hermosas, que los invito a que las miren. Si no conocen nada de escultura, es un buen paradigma para empezar a analizar la escultura, porque es muy expresivo y también porque es como una especie de comunicador universal, ¿no? No importa de qué pueblo seas, de qué época, siempre encontrás algo interesante en las esculturas de Auguste Rodin. Eh, obviamente, abandonó de algunas maneras los materiales tradicionales. ¿Cuáles son los materiales tradicionales que a veces se llaman como nobles? El mármol, la piedra, la madera, el bronce, esos serían como los nobles, ¿no? Los materiales que más se han utilizado. Lo que pasa es que la producción escultórica del siglo XX empezó a adoptar otros materiales. Vieron que siempre hablamos de que en el arte de repente hay arte clásico y después hay otro tipo de arte que busca renovarse constantemente, transformarse. Bueno, en la escultura pasa lo mismo y empiezan a aparecer otros materiales. ¿Qué materiales? Cemento, plástico, desechos industriales, elementos naturales, ¿no? Cualquier tipo de material. Desechos, imagínense una escultura hecha de desechos y que nos habla también de nuestras sociedades que generamos tanta basura, ¿no? Y entonces una escultura hecha con basura. Eh, de esa manera la escultura se piensa otra vez a sí misma y dice, no tengo que ser siempre de bronce, ¿no?
puede utilizar cualquier material, cualquier desecho para poder también ser expresivo. También en la cultura actual aparecen nuevas tecnologías que también son parte de la escultura y empieza a aparecer también la luz como un elemento también escultórico. Eh, o los espacios vacíos de la escultura. Hay veces hay esculturas que tienen volúmenes que son cerrados en sí mismos y hay veces que no, que tienen agujeros, ¿no? Que tienen espacios que también forman parte de la obra. Acá tienen algunos exponentes actuales por si quieren investigar sobre este tema. Súper interesante el tema de la escultura, que a veces uno no se dedica tiempo a verlo porque no sabe cómo. La invitación sería, empiecen a mirar esculturas, si quieren empiecen por Rodin, que es interesante, por Julio Lepar, que es argentino, y la pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, ¿qué material utilizó? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué me está queriendo transmitir con esa obra? ¿Por qué tiene ese tamaño? ¿No? ¿Cómo puedo recorrerla? ¿Qué sensaciones me da? ¿De qué tema me está hablando la escultura? Son como las preguntas que se podrían hacer para hablar de este tema. Y pasamos al Bien, tema de la sí. arquitectura, ¿no? Así como hablamos de que la escultura es el arte de crear objetos con volumen, la arquitectura es el espacio, el arte de crear espacios con sentido, ¿no? Arte de crear un espacio ya más grande que el objeto, ¿sí? A ver, un objeto igualmente puede ser grande, como puede ser una escultura gigante, pero la arquitectura ya estamos hablando de otras dimensiones, ¿no? Y crean ya una espacialidad y tradicionalmente la arquitectura siempre formó parte de las bellas artes. Después se separó y se habló más desde el campo del diseño, pero hay algo que para mí está intrínseco de la arquitectura con el arte. Es entonces, crea un espacio que tiene algún tipo de sentido y que además tiene una función, porque es un lugar habitable y transitable. Las personas por ahí transitan y viven y generan ahí sus hogares. Entonces tienen una funcionalidad, un uso y también comunican algo, ¿no? Esa es también la invitación. ¿Qué me comunica este edificio? Esa cúpula puntiaguda, ¿qué sensación me da, ¿no? ¿Cómo me liga eso con la espiritualidad o las redondeadas, ¿no? ¿Cómo es esa estructura? Esas son las preguntas de la arquitectura, ¿no? ¿Cómo componen esos espacios? ¿Cuáles son los Hay materiales? edificios hermosos, Hay hay edificios edificios hermosos. ¿Vieron el de que Aguas uno, Argentinas? A mí me encanta el de sí, Aguas Argentinas. iba a decir ¡Ay! ese. Que es una belleza. Que Yo uno puede cuando voy al estar. médico y lo veo, me encanta siempre. Bueno, las preguntas para hacerse es, me encanta. ¿Por qué me encanta? ¿No? ¿Por qué me encanta? Porque es grande, por los colores, por los materiales, como para seguir preguntándonos, me encanta, a todos nos encanta. ¿Por qué será? ¿Qué tiene de especial ese diseño, ¿no? Esos elementos constructivos. Y después, además, a más grande escala, es, bueno, ¿y cómo están diseñadas las ciudades y cómo se conectan estas arquitecturas con el diseño más grande de los espacios urbanos? Un poco acá, esa es la idea del punto 5, pensar un poco la arquitectura en relación con el espacio donde está. Ese edificio no está solo, está dentro de una ciudad con cierta situación económica, con ciertos problemas de que tiene la gente que vive ahí. Eh, y lo interesante es ver, bueno, cómo se fue generando la ciudad. La ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, se va generando no con un plan previo, ¿no? Medio que uno construye, cosas que se destruyen y conviven un montón de estilos arquitectónicos. Hay otros lugares como Jerusalén que tienen como, todos tienen la misma construcción, todo está hecho con la misma piedra blanca. Yo fui Eh, al sur y más o menos todos tenían los mismos techos en una parte, y me supongo que habrá sido algo ya conceptuado que tenía que hacer todos iguales, ¿viste? exacto, hay muchas veces hay normativas en las ciudades donde no se puede destruir porque se considera patrimonio histórico y cultural ciertos edificios. Porque son patrimonio, son historia. Lo mismo cuando uno viaja, no sé, a Ámsterdam, que todas las construcciones son parecidas, o sea, hay veces que hay un plan y hay veces que no. Por eso es interesante, por ejemplo, el caso de la ciudad de La Plata, que tuvo una
planificación inicial urbana muy rigurosa y por eso es tan hermosa. ¿Vieron que tiene todas las diagonales? Sí, Eh, no conozco, pero sé que bueno, es una ciudad hermosa y ha sido planificada previamente. No es que se fue haciendo sobre la marcha, sino que hubo una claro, planificación, un diseño de cómo iban a ser estas diagonales, cómo se llega a todos lados. Y La Plata es un buen ejemplo de planificación. sí, sí. Bueno, en el punto 6 tienen algunos estilos arquitectónicos, obviamente hay mucho más, pero para que entiendan que hay diferentes estilos arquitectónicos, ¿no? Algunos son góticos, que son los de las puntas bien estiradas, eso se llama gótico. Algunos son más clásicos, otros se relacionan con la vanguardia, porque uno dice, bueno, esto puede ser uno más expresionista, más cubista, si tiene como, el cubismo, ¿se acuerdan que lo vimos en la pintura y que era eso que se armaba con formas geométricas? Bueno, a veces también aparece en la arquitectura. eh, y hay un montón de estilos. Para mí tal vez es interesante mostrarles después les voy a mandar por el WhatsApp algunos casos arquitectónicos súper hermosos. Eh, en Barcelona hay un montón de construcción súper interesante para mirar. Más allá de que ustedes se aprendan o no los movimientos de Art Nouveau, de Art Deco, del formalismo, que sepan que también, como en el arte hay estilos, en la arquitectura también. Y que el arquitecto, antes de armar el edificio, tiene toda una etapa previa de proyectar ese proyecto. Es un proyecto primero, ¿no? Que tienen que pensar, que tiene que planificar, que tiene que hacer un plano, con qué materiales lo va a construir, por qué. Muchas veces detrás de esto hay ideas, hay conceptos, por ejemplo, arquitectos que solo trabajan con materiales naturales, ¿no? O que están en contra de la tala de árboles, entonces trabajan con otro tipo de material, ¿sí? O algunos que están a favor de cuidar el planeta y ponen paneles solares, ¿no? Los materiales que el arquitecto utiliza también hablan un poco de su idea, su ideología eh, Ujú. acerca del mundo en general. Bueno, un poco este es el panorama, obviamente podemos hablar horas y horas sobre estos temas, pero para que también ustedes los incorporen como artístico, no es solo la pintura, ¿sí? Acá me quedó por fuera el grabado, me quedó por fuera el dibujo. Las artes plásticas es un gran paquete que tiene mucho, ¿sí? Pero bueno, elegí estas dos como para incorporar la escultura, que uno ya lo sabe, pero la arquitectura tal vez a veces uno le da dudas. Desde mi perspectiva puede ser considerada dentro de las artes plásticas. Entonces, ¿tienen alguna duda antes de que pase a la actividad? ¿Vamos bien? Bien. Actividad de esta semana entonces. Tienen que entrar al punto 7, acceder al foro y tiene dos partes, ¿sí? Una primera parte donde yo les voy a proponer una lista de edificios hermosos o interesantes para analizar. Entonces ustedes de esta lista tienen que elegir solo uno, ¿sí? Tienen que buscar una foto del edificio en Google, la tienen que poder poner acá en el foro y justificar por qué eligieron ese edificio, por qué lo eligieron, qué les parece que simboliza o qué es lo que les gustó, cómo es esa construcción, ¿no? ¿Qué materiales utiliza? ¿Qué valor estético arquitectónico pueden comentar sobre ese edificio? Para poder compartirlo con los compañeros. Acá, por ejemplo, algunos ya lo hicieron. ¿Ven? Ponen una foto y ponen lo que les parece, el significado que tiene, el valor arquitectónico que podría llegar a tener. Perdón, profe, Sí, amor. Miguel. perdón. Queda grabado igual. Justo me llamó un ingeniero. Ah, no te preocupes, sí, queda grabado, no te preocupes, sí, yo ya sé que vos estás trabajando. Bueno, la primera parte es eso, elegir uno de estos 7 edificios, buscar la imagen y analizarla. Y por otro lado, ¿se acuerdan que les hablé de Auguste Rodin? Les dejo una emblemática escultura que se llama El Pensador, ¿sí? Es esta ¿Qué estamos escultura. hablando? Eso lo estaba viendo, profesor. Muy bien. Justo lo contaba con mi hijo y le decíamos de qué material será la escultura, decíamos. Sí, para Nos pensar un preocupamos. poco de qué será, ¿no? De qué ese material es. Miren qué expresiva que es.
Mírenla en Sí. detalle. Imagínense que ahora la estamos viendo solo de adelante, pero no saben lo que es esa espalda. Busquen en internet si quieren algo que sea más 360. Miren esos pies, esa expresión, ¿no? Miren lo que logra eh, Rodin con una escultura. Transmitir. O Transmitir. sea, todo su pensamiento me parece que está en todo el cuerpo. Claro, por ejemplo, esa sería una buena interpretación. También hay algo de esta escultura que es como universal, ¿no? Cualquier hombre de cualquier tiempo la ve y le pasa algo, no puede no interpelarte, ¿no? De alguna manera todos nos vemos ahí, en esa expresión, en esa postura corporal, porque no es solamente una expresión, es una postura en ese cuerpo, ¿no? Así que bueno, se los dejo para que reflexionen Sí, sobre el yo ya material, lo su forma. hice, yo ¿Este lo ya lo hiciste? hice. Bueno, perfecto. Sí. Pero busqué varias imágenes, como vos decís, de distintas maneras, pero me causaba eso, que parecía que se expresaba con todo, ¿viste? Viste que hay gente Sí, que dice, ay, cuando te reís con los ojos, por ejemplo, hay gente que te dice, sí. bueno, una cosa así, pero Sí, porque muy imagínense que lindo. es pensar, incluso no sé cómo cae esta mano, ¿no? Mm. Cómo se apoyan estos pies. Bueno, se los dejo para que reflexionen esto sobre esta semana, sobre este tema. Y para cerrar el recorrido de la semana 10 tienen acá un para saber más con el recorrido histórico y arquitectónico de Buenos Aires, por si les interesa. Es la arquitectura y urbanismo a lo largo de la historia y el paso del tiempo de nuestra ciudad. Y un documental sobre arquitectura de Buenos Aires, por si les interesa en particular ese tema. Con todo esto terminaríamos nuestra unidad 3 y pasaríamos a la unidad 4, que va a Queda ser, poco ya. que queda poquito ya, pero imagínense todo lo que ya fueron aprendiendo. Si les quedan algunos temas por resolver, Miguel, vos que me contaste, no pasa nada, tomate esta semana para completar. Vienen muy bien, la verdad que es un curso y un grupo que va muy al día, así que estamos muy bien. Completen si quieren la actividad de esta semana, si les quedó alguna también, y nos vemos la semana que viene para arrancar una nueva unidad que no les voy a contar así de sorpresa, sobre un nuevo tema. Vamos a salir de las artes plásticas y vamos a pasar a un nuevo tema. ¿Está bien? Muchas Bien. gracias, Gracias estuvo a ustedes bueno por verte. conectarse. Chao chicos, Chao. Gracias, Gladys, profe. Miguel, Norma, gracias.